¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en esta clase las operaciones con vectores. Todo lo que tiene que ver con suma de vectores, resta de vectores, la multiplicación de un escalar por un vector también. Pero empecemos con definir qué es un vector y cuáles son las similitudes que tiene un vector con un punto. Habíamos dado la definición de lo que es un punto y lo estábamos exponiendo como una figura geométrica irreductible que gráficamente en el plano cartesiano puede tomar una cierta posición, y este punto también se puede entender como un elemento dentro del plano cartesiano. Hasta ahora estamos trabajando con el producto cartesiano R2, que se entiende como este conjunto, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados, en donde la primera componente pertenece al conjunto de los números reales, es decir, es un real, y la segunda componente también es un número real, aunque no necesariamente tiene que ser pues el mismo elemento que la primera componente. Veamos un ejemplo. Ubiquemos un punto dentro del plano cartesiano. Supongamos que este punto dentro del plano cartesiano ocupa la posición 5,4. Entonces, a este punto yo le puedo dar un nombre. Llamémoslo A. Este sería el punto A, 5,4. Pero también yo podría hablar del vector A. El vector A, si yo trazo una flecha desde el origen hasta el punto A, estaríamos hablando del vector A. Tenemos a la flecha desde el origen hasta el punto A. Entonces, podríamos ya identificar diferencias desde lo gráfico entre un vector y un punto. A diferencia de un punto, un vector tiene longitud o módulo, ¿no? Porque en ese caso la longitud coincide con el módulo. Un punto no tiene eso. Un vector tiene dirección. Un punto no tiene dirección. Un vector tiene dimensión. Un punto no lo tiene. Entonces, desde ahí podemos ver que hay diferencias entre un vector y un punto. Por lo tanto, no se pueden entender como elementos iguales. Pero hay características que sí nos sirven y son tanto aplicables para el conjunto de puntos como también para el conjunto de vectores. Eso es con respecto a lo gráfico, pero bueno, cuando hablamos de operaciones dentro del conjunto de vectores, nos referimos específicamente a R2 no como un conjunto, sino como un espacio vectorial en R. Para esto, el conjunto R2, así propiamente dicho, no tiene ninguna operación interna. Lo que estaríamos agregando es efectivamente una operación interna, como bien lo puede ser la suma, en este caso es la suma, y una operación externa, que sería la operación producto. Esto hace que yo tenga el espacio vectorial R2. Es un espacio vectorial en R. Lo que se suele hacer es, bueno, no estar escribiendo todo esto, sino que se logra abreviar a R2 simplemente. Entonces, entendiendo a R2 ya no tanto como el conjunto, sino como el espacio vectorial, el R espacio vectorial, podemos hablar de operaciones, tales como la operación suma o la operación producto. Y de acuerdo a la definición de espacio vectorial, todos los elementos dentro del espacio vectorial son vectores. Y como espacio vectorial también hay propiedades que se cumplen y son las que precisamente las caracterizan para definirse como tal. Veamos ahora un teorema. Estamos entendiendo a R2 como un espacio vectorial. Entonces A, B y C pues serían elementos, vectores de este espacio. Y vamos a considerar también a R y S como números reales, escalares, de tal manera que se cumplan las siguientes propiedades. La primera propiedad nos indica que la suma de dos vectores también es un elemento de R2.
Esta propiedad es conocida como la propiedad de clausura. La segunda propiedad nos dice que A más B es igual a B más A. Esta es la propiedad conmutativa. La tercera propiedad, podemos ver que hay una suma de un vector, primero el vector suma A más B más un tercer vector, y esto es igual a más la suma del segundo vector más el tercer vector, el vector C. Esta propiedad es la propiedad asociativa. Veamos la cuarta propiedad. Existe un único elemento, la cual se va a llamar el elemento 0, dentro de R2, tal que si sumamos cualquier vector A con este elemento, pues vamos a tener como resultado el primer vector, el vector A. Propiedad 5. Para cada vector A existe un único vector denotado de esta manera, tal que si sumamos el primer vector con ese segundo vector, vamos a obtener el elemento 0 o el elemento nulo, donde el vector menos A va a estar representado como un par ordenado, donde la primera componente va a ser la negativa de la primera componente del vector A, y lo mismo ocurre en la segunda componente. Este vector es llamado el opuesto del vector, en este caso el opuesto del vector A, o también el inverso aditivo de A. Sexta propiedad. Tenemos que un escalar R multiplicado por un vector, todo este producto es un elemento de R2. 1 multiplicado por un vector me va a dar el mismo vector. Propiedad 8. Si yo tengo la suma de dos escalares R y S y esto se está multiplicando por un vector, vamos a hacer la distributiva, en este caso es aplicable. Tendríamos R por el vector A más S por el vector A, ¿no? Aquí en este caso R y S, recordemos que son escalares. Propiedad 9. Tenemos un elemento escalar multiplicado por una suma de vectores. Se puede aplicar la distributiva, se va a tener R por A más R por B. Y en la propiedad 10 tenemos a R como un escalar. Esto se está multiplicando por el producto de S escalar por un vector. Y esto también se puede expresar de esta manera. Entonces, estas son todas las propiedades que se aplican en el espacio vectorial R2, lo cual nos da pie a poder hablar de operaciones con vectores. Ahora vamos a ver las operaciones como la suma, la resta y la operación producto. Empecemos con la operación suma, la suma de vectores. Consideremos el vector A, que tiene estas componentes A1, A2, y el vector B, que tiene por componentes a B1 y B2 en R2, obviamente. Vamos a definir al vector suma como sigue. Si yo quiero la suma de estos dos vectores, sumamos la primera componente A1 con la primera componente del vector B. De esta manera vamos a tener A1 más B1. Y para obtener la segunda componente del vector suma, se trabaja de manera similar. Vamos a sumar las segundas componentes nada más, y eso es lo que se ubica en la segunda componente del vector suma. Para el caso de la resta de vectores vamos a considerar el vector A y el vector B, nuevamente, elementos de R2. Entonces vamos a definir como el vector resta al siguiente vector. Tenemos A menos B y esto va a ser igual a A más el inverso aditivo de B. Entonces este inverso aditivo se puede escribir como en la primera componente menos B1 y en la segunda menos B2, ¿no? Apoyándonos de la definición del vector B. Y aquí pues se trabaja de acuerdo a la operación anterior como una suma de vectores. Sumamos primeras componentes
tenemos A1 menos B1, y luego en la segunda componente del vector resta también vamos a sumar componente a componente, segunda componente con la segunda componente del segundo vector, y así obtenemos la resta de vectores. Antes de pasar a algunos ejemplos, vamos a ver la multiplicación de un escalar por un vector. Consideremos al vector A y a un escalar R. Entonces podemos definir al producto R por A como R por A es igual a R multiplicado por ese vector. Aquí lo que pasa es que R va a ingresar, por así decirlo, a cada componente. Entonces tendríamos así RA1, R multiplicado por A sub 2. Veamos unos ejemplos rápidos. Tenemos al vector A, al vector B y al vector C. Y nos piden calcular la suma del vector A más B. Empecemos por la suma. Si yo quiero sumar esos dos vectores, escribo el primer vector 4,6 más el segundo vector menos 1,3. Esto es igual, ¿qué hago? Sumo primeras componentes, 4 y menos 1. Esto tendría 4 más menos 1, ahora sumo segundas componentes, 6 y 3. 6 más 3. Esto da como resultado a 3,9. Para el segundo ejemplo, trabajamos de manera similar. Primero vamos a multiplicar, porque esto 2A es un vector. Entonces voy a escribir 2 por A, que es 4,6, más 5 por B, que es menos 1,3. Esto es igual a multiplicamos 2 por todo este vector, el escalar ingresa, tendríamos 8, 2 por 6, 12, más, aquí también el escalar ingresa, tendríamos menos 5, 5 por 3, 15, y finalmente sumamos primeras componentes, 8 más menos 5, 3, suma de segundas componentes, 12 más 15. Para el siguiente vemos que son una suma de 3 vectores. El vector A está definido como 4,6. El vector C está definido como 5,0. Y el vector B es menos 1,3. Pero esto se está multiplicando por 3, ¿no? 3 por el vector B, menos 1,3. Entonces podemos trabajar primero con esta resta. Restamos esos dos vectores. Tendríamos 4 menos 5, 6 menos 0, más, esto es igual a menos 3, 3 por 3, 9. Bien, aquí vamos a operar en cada componente. Bueno, aquí tendremos 4 menos 5, menos 1, 6, más menos 3,9. Y finalmente sumamos componente a componente. Menos 4,15. Y ese sería el resultado para el ejercicio 1, ítem 3. Una observación es que si yo tengo un vector y le sumo otro vector, voy a tener como resultado un nuevo vector, el vector suma. Y lo mismo pasa para la resta. Y en el caso de producto, si yo tengo un escalar y lo multiplico por un vector, el resultado también es un vector. Entonces aquí como resultados tenemos que esperar vectores siempre y no números. Para terminar la clase de operaciones con vectores vamos a ver este ejemplo. Nos piden hallar el vector A en esta ecuación. Veamos el primer miembro. Tenemos el producto de un escalar por un vector. Operemos esto.
tenemos que el escalar ingresa. Entonces en la primera componente vamos a tener menos 3 por 1, eso es menos 3, menos 3 por 3, menos 9, más 2 por el vector A. Esto es igual a 5 por ese vector. Nuevamente el escalar ingresa a cada componente. 5 por 0, 0, 5 por menos 2, menos 10, más 4 por el vector A. Entonces hacemos que este vector pase restando al primer miembro. Entonces de esa manera tendríamos este vector menos 0, menos 10. Y en el segundo miembro vamos a tener 4 veces el vector A menos 2 veces el vector A. De esa forma, en el segundo miembro vamos a tener simplemente la resta 4 menos 2, 2 por el vector A. Y en el primer miembro tenemos una resta de vectores. Entonces la primera componente es menos 3, menos 0, simplemente menos 3, menos 9, menos 10. Esto se reduce a menos 3,1. Y esto es igual a 2 por el vector A. Entonces este 2 puede pasar como un medio al otro miembro. Tendríamos un medio por el vector menos 3,1. Y esto es igual, el escalar ingresa y tendríamos menos 3 medios, 1 medio. Y listo, ese sería el valor para el vector A.